Grecia, Franco anuncia la ley de sucesión que establece España como un reino y muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado. Junto con su hermano Antonio, pues escribieron obras como La Lola se va a los puertos, Las Adelfas, La Duquesa de Benamejí, y en fin, pues hablar de los hermanos Machado es hablar de la mejor poesía española del siglo XX, no solo española, sino probablemente de la mejor poesía que se ha hecho en este siglo, que ya está a punto de salir de cuadro definitivamente. Y nada más, vamos a pasar a hablar de esta película que acabamos de terminar de ver aquí los cuatro, un poco perplejos, ¿no? Porque una segunda visión te deja posiblemente más perplejo todavía, ¿no? Claro, pero es una película que adopta, desde mi punto de vista, juega con uno de los mayores riesgos que puede jugar una película, y es en distintos tonos, y lo cual te lleva a que el espectador, cuando está instalado en lo que parece que va a ser una película de adolescentes, pasa rápidamente a esa secuencia de terror en el bosque, ¿no? Y después vuelve a aparecer otra vez la película casi de granjeros, con un melodrama familiar de fondo, y eso acaba creando, aparte de la ambigüedad de la que hablaba Fernando al empezar la película, pues una textura muy especial con respecto a la película, ¿no? A mí, yo os confieso que a mí lo que más me gusta de la película es Ona Munsan, que es la madre del chico. A mí eso me parece estupendo, la relación del chico con su madre, y la escena incluso cuando vienen de casarse, y ahora qué vas a hacer, dónde vas a trabajar, esa madre y ese hijo me parece asombroso. Acabas de dar una de las claves, es decir, lo que podría ser un melodrama clásico, una comedia de costumbres americana, con una reacción insólita por parte del hijo. Ese hijo no tiene ningún trauma freudiano, ni con respecto al padre muerto, ni con respecto al padre que le va a ocultar. Es más, lo que desea es que su madre salga de la tienda, abandone ese valle que parece que nadie quiere abandonar, etcétera. Y bueno, están contados muy sintéticamente, sin ninguna apoyatura sentimental ni melodramática, pero eso es como una especie de claro dentro del bosque de la película, ¿no? Porque desde luego, en cuanto te acercas a la granja de los Morgan, el tono de la película se oscurece realmente muchísimo. Es un cuento gótico de terror, ¿no? Pero es que incluso el propio bosque nos es ofrecido de manera completamente diferente. La primera noche, cuando el chico intenta esto, que es una película de terror clásica, a las excursiones que hacen durante el día, en el que, bueno, pues efectivamente hay un momento en que ella, la chica esta, la jovencita, Aline Roberts, se queda, bueno, como reconociendo la situación, porque en el fondo la película lo que propone es como un déjà vu, es decir, como algo que ya se hubiera vivido. En eso apoyaría a mí lo que sí me parece, vista hoy, que tiene un fallo, y yo creo que vista en su momento, es que no se puede titular una película La Casa Roja, filmarla en blanco y negro, porque cuando hablan de la Casa Roja es la Casa gris marengo y la Casa marrón, pero nunca ves que, y eso evidentemente tendría una fuerza. Una casa rarísima, porque esa cobertizo, especie de cobertizo hundido en el agua, está como, pero no es que sea que está encharcado, es que hay una especie de pantano, porque al final se mete con el coche y se va para abajo. Es una casa muy rara, aparte de que no se vea que es roja. Pero lo que tú decías... No es la Casa Roja de Clara Sánchez, de la novela de Clara Sánchez. No, lo que tú decías... Pero hay un diálogo, porque la película empieza con un tono absolutamente de un cuento casi de hadas. Antes, incluso, si me apuras, documental, con una voz en off, cómo es el valle, que cuenta unas cosas muy curiosas y tal. Y enseguida esos adolescentes que cuentan la voz en off, que son los chicos que estudian y trabajan y tal, se meten en el autocar y nada más que se pueden hablar, una de ellas le hace una proposición al tío de que vaya sin bañador a bañarse con ella y no sé qué. Con lo cual el espectador dice, ¿pero de qué estamos hablando? Porque es que la chica esa, la actriz, la Julie London, me parece que se llama, actriz y cantante, que es una señora absolutamente guapísima y absolutamente sensual en su rostro, 21 años aquí, y en todo. Cuando hace esa proposición al chico, no solo se queda el chico más o menos perplejo, la chica, que está en cuadro muchas veces, la jovencita, se queda helada, pero que se queda más helado el espectador. ¿Pero de qué estamos hablando? Y luego ya, cuando nos metemos en la granja del señor Morgan y empieza ya a verse esos personajes tan raros, esa pareja que en principio piensas que son un matrimonio y resulta que son hermanos, esa chica que enseguida te dicen que no es hija biológica, sino que es hija adoptada, y empiezas a ver una serie de cosas extrañísimas. Y dice, bueno, pero ¿por dónde va esta película? Y yo creo que el que estaba más desorientado era el compositor. Porque Micro Rosa, a mí me da la sensación que hace una música que no para en toda la película, pero que no está
definida ni por una música que acompaña un melodrama, ni por una música que acompaña a una película de intriga, ni una música que acompaña a una película de atmósferas más o menos enrarecidas. A mí me da la sensación, no sé lo que opinaréis, que la música, que no para en toda la película, está excelentemente bien, porque es un gran músico, pero da la sensación que no acaba de saber a qué película está él haciendo una música, porque la música no pertenece a ningún género. Y eso hace también que las escenas por el bosque, pues nunca sabes en qué van a acabar, porque no hay una música inquietante, ni hay una música lírica, ni es una... ¿no? Por el bosque la música no para de sonar, pero es una música como desorientada respecto al género de la película. Y a mí me parece, insisto en lo que decía al principio, que hay muchas escenas en la película en que lo que estás viendo intuyes que no responde a lo que está pasando. Eso, había una obra maestra que se llamaba Los Inocentes, de Clayton, que todo eso que estás diciendo estaba dentro de lo que pasaba y de lo que no pasaba, claro, de si era real o no era real. ¿Cuándo vas a poner esa película? ¿En qué grande es el cine? En otra vuelta de terror, además. Claro, es otra vuelta de tuerca de pero es que esta no llega a ser una película de terror. Sí, pero yo es que creo que yo ahí siento de ti un poco en parte, Antonio, porque yo creo que Rosta es un músico muy evocador y muy para partituras de tipo onírico. Es de alguna forma a otro estilo parecido a Herman, concretamente. Yo creo que en toda aquella parte de la película en la que la música resulta evocadora, onírica o cercana al terror o cualquier otra cosa, yo creo que la partitura de Rosta no está mal. Lo que pasa es que hay muchas películas en esta película. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo es esta película. Tenemos el personaje de Julie London, que es el de una chica, aparte que fuera mayor que Aline Roberts, probablemente tuviera 21 años y no los 16 o 17 años de una high school, etcétera, pues nos la presentan como si fuera una mujer ya prácticamente en flor, por mucho que vaya en un baño relativamente recatado para la época, etcétera, y esas cosas sin ningún género de dudas, ¿no? Pero fijaros en el personaje de Aline Roberts, la chica. Es una chica como mucho más infantil, más de la edad de adolescente, pero en el paseo del bosque es prácticamente un chico. Es decir, casi no se distingue del otro, ¿no? Yo creo que aquí la película corre con corrientes subterráneas muy sutiles, y quizás Daves en el guión, que yo coincido con Fernando, es el defecto que le puedo poner a la película, no haya sido capaz de imbricar todo eso. Hay un personaje para mí fascinante que hubiera sido realmente importante, que es el personaje del doctor, porque es la historia de amor perdida, claro, y lo que dota de esa relación, vamos a llamar aparentemente incestuosa o de excesiva familiaridad, proximidad, de dependencia, de dominación que siente Robinson con respecto a su hermana Judith Anderson, ¿no? Ese personaje que parece que no va a aparecer nunca en la película. Hay un momento en el que no se le ve concretamente en la primera visita, aparece después y solo nos muestra a Daves, no subraya, un plano de Judith Anderson, que es una actriz muy cool, muy fría, muy distanciada, que no marca absolutamente, además con un cierto gesto de avinagramiento, y además la mayor parte de los espectadores que la hayamos visto en Rebecca va a ser difícil que a Judith Anderson la califiquemos de otra manera, la clasifiquemos de otra manera, que mira desde la ventana, ¿no? Entonces toda esa historia subterránea, las posibilidades de desarrollar una vida normal que ha quebrado Robinson y que ha quebrado voluntariamente también su hermana a través de la historia del doctor, pues prácticamente desaparecen, están concentradas solo en la película, ¿no? Ese aspecto de la película a mí sí me interesa muchísimo, porque hay cantidad de historias a veces demasiado compartimentadas en el guión, sin la necesaria imbricación, y por eso cuando dices tú lo de la partitura de Miklos Rosta, pues tienes razón, pero hay la parte de la película en la que yo creo que la música de Rosta no, pero yo por terminar con el tema, yo es que creo que hay dos películas. Yo creo que la grandeza, yo creo que hay muchas películas. La grandeza de esta película, ¿no? Es que hay dos películas, aparte que haya más, dos películas, que una es la que vemos y otra es la que imaginamos en los fondos de todas las escenas. Y yo creo que Miklos Rosta no ha sabido a cuál de las películas tenía que poner música, si a la aparente o a la profunda y turbia. Y se ha quedado en un término medio un poco peligroso. A mí esta partitura de Miklos Rosta me encanta. Tal vez, a mí también, sí. No sé hasta qué punto en relación con la película, porque yo esta partitura la conocía en disco mucho antes de ver la película, y no solo la conocía, sino que la utilicé cuando en esta casa, en Televisión Española, se podía utilizar músicas preescritas para las películas que hacíamos aquí. Hice yo aquí una película que era El Club de los Suicidas de Stevenson, en que utilicé la música de esta película sin saber ni qué película era esta, ¿no? Y porque me gustaba muchísimo, pero
tal vez sea excesiva la utilización que se hace en la película. No me he parado mucho a pensarlo, porque las cuestiones que a mí me ha sugerido esta película iban por otro lado, ¿no? Eduardo, lo que me pasa a mí. Sí, Eduardo ha sugerido algo muy curioso, que es esa historia, esa subtrama, como dicen los